vamos a ver, como dice el título hoy, fieles a toda prueba. Fieles. Eso es lo que demanda el Señor de cada uno de nosotros, que seamos fieles en todo momento al Señor, como lo fueron esos grandes hombres que vamos a ver hoy. Esos hombres que nada los intimidó, sino que siempre confiaron en Dios y fueron útiles en las manos del Señor para hacer cosas que realmente eran imposibles. Pero lo bueno es que nada hay imposible para Dios. Imposible para nosotros, pero para el Señor no. Y el primero que vamos a traer hoy es un extraordinario hombre, y que hemos hablado de él varias veces. Él, el acólito de Moisés, el ayudante de Moisés, Josué. El Señor le dice ahí en el capítulo 1, mi siervo Moisés ha muerto, levántate, porque a ti tiene la responsabilidad de conquistar la tierra prometida. Usted es el responsable de llevar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Es una responsabilidad muy grande la que asumió Josué. Y bueno, y comienzan el camino hacia la conquista de la primera ciudad que había, Jericó, una ciudad invencible, poderosa, con un poderío militar tremendo. Hay 4 cosas que hacían que la conquista de Jericó fuera muy difícil. Primero, el río Jordán. Y cuando estaba en invierno, que venían las lluvias, el río estaba crecido. Era el primer dificultad que tenían, obstáculo que tenían los israelitas. Pero Dios les detiene el Jordán y pasan tranquilos. 2, lo que tenían era al frente una mole impresionante, unas murallas de 7,60 de alto por 7 de ancho. Era humanamente imposible conquistar Jericó. Tercero, el poderío militar, que no solamente era las murallas de Jericó, sino que tenían un ejército muy preparado, ¿cierto? Era un símbolo de poder y una fuerza militar impresionante. Y 4, la alianza geopolítica que había en esa tierra. Una alianza geopolítica de todos los reyes. 31 reyes habían ahí en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán. Pero mire lo que dice el verso 2 en el capítulo 6. Habla así el Señor. Mas Dios dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y eso fue suficiente para Josué, porque Josué era un hombre que tenía también esa intimidad que se le aprendió a su pastor, a su mentor Moisés, y aprendió de Moisés a tener y a oír la palabra de Dios. Tranquilo, Josué, que yo le entrego a Jericó. No se preocupe, déjelo a mano mía. Y Josué le creyó totalmente, porque lo que Josué hizo fue algo realmente asombroso. Porque cuando yo peleo a la manera de Dios, con la estrategia que Dios me da, yo tengo la certeza de que voy a triunfar. La estrategia del Señor era ilógica.
era absurda, era imposible la estrategia que le dio el Señor, pero Josué la creyó. Y lo más extraordinario de esto es que Josué le compartió al pueblo, le dio la visión al pueblo, y el pueblo la entendió también perfectamente y la obedeció. Por eso cuando yo lo hago conforme a lo que Dios me dice, pues la victoria está al lado nuestro. ¿Y la gloria es para quién? Y la gloria es para el Señor. Es por eso que la estrategia del Señor es totalmente distinta, y a veces Dios nos dice a nosotros en la guerra que tenemos que pelear aquí en esta tierra, a veces nos dice cosas que uno dice, pero todo absurdo, o sea, no cabe en la cabeza de uno. Pero tanto Josué como el pueblo le creyeron. ¿Y cuál fue la estrategia? Ustedes y yo no la sabemos. Que vayan, pongan a los sacerdotes con las trompetas, con el chofar adelante, tocándolo, las trompetas, cantando, dándole vueltas, dale una vuelta, y después el otro día le da otra vuelta, y el séptimo día le da 7 vueltas, y cuando usted le diga al pueblo que grite, tranquilo que yo le derrumbo la muralla. Y Josué le obedeció al Señor a la perfección. Es que es algo realmente extraordinario. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es mi Jericó? ¿Cuál es los imposibles que nosotros tenemos en nuestra cabeza? No, es que esto es muy grande para mí. No, es que yo, no, a mí no me pongan a hacer eso. No, es que todo el mundo está en contra mía. Bueno, tantas cosas que comenzamos a decir nosotros con respecto a los desafíos que Dios nos pone en nuestra vida. Cuando yo obedezco el plan de Dios, yo lo obedezco, yo estoy seguro de la victoria como lo estaba Josué. Dice ahí en el verso 10, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo diga gritad, y entonces gritaréis. Realmente someter mi mente a la revelación de Dios, someter mi mente a lo que Dios me dice, no es fácil. Imagínense, Josué era un estratega militar, era el general del ejército, el comandante en jefe y pastor de todo el pueblo de Israel. Que le diga, oiga, vaya con címbalo y con trompeta y todo, y comiencen a decir, alabaré al Señor. Si a uno le dijeran eso hoy, está loco. Yo me acuerdo por ahí en antaño, una compañera de la universidad me vio dando vueltas por el estadio allá en Bogotá, y después me llamó y me dijo, oiga, ¿usted qué hacía dando vueltas y por allá como un loco cantando? ¿Usted qué hacía? Dando vueltas como un loco. ¿Usted chifló, Hugo? Pues dije, no, estoy obedeciendo lo que Dios me dice en la Biblia, que cuando uno le oye la voz de Dios, aunque parezca absurdo, nada hay imposible para Dios. De eso tenemos que estar nosotros totalmente convencidos. Ahora, 3 cosas para pelear con el método de quién, con la forma, con la manera que Dios me dice a mí que yo tengo que pelear. Primero, ¿sí? Esta batalla era imposible para vosotros, pero para Dios no. Para Dios no hay nada imposible, como el ángel le dijo a María, porque nada hay imposible para Dios. Cuando le dio el mensaje que iba a ser la madre de la parte física de nuestro Señor Jesucristo. Pero papá, Dios, no, para él no es imposible. No oiga a los detractores.
a los que nos desaniman, a los que nos meten duda, incertidumbre. Nosotros tenemos que tener una fe de niño, de creer en que mi papá tiene lo mejor para mí. Oigamos al Señor, oigamos al Señor. No oigamos a los detractores, a los que se burlan, a los que se mofan. Uy, una locura, ¿sí? Para usted. Que eso no tiene lógica. A mí me han dicho, pues no tiene lógica. Sí, es que Dios no tiene lógica. A Dios se conoce solamente, ¿por qué? Por la fe, de creer que Dios existe y que es galardonador de ¿quién? De los que le buscan. Entonces, primer punto. Esta batalla es imposible, sí, para nosotros, pero para Dios, no. Y yo no puedo ir a los que nos quitan la poca fe que tenemos, que nos desaniman. No, eso es imposible, eso no. No, oigamos al Señor. Segundo punto, para pelear de acuerdo a la manera de Dios, ¿sí? Lo de Dios parece locura, parece extraño, ¿sí? Parece ilógico, pero es que Dios, ¿qué es lo que me dice a mí? La estrategia que le dio a Josué. Josué, dele una vuelta, espere. Espere, ¿a qué? A que yo le dé la orden. Y si usted me obedece, yo le derrumbo. Él le dijo, yo le derrumbo las murallas. Yo las derrumbo, ¿verdad? Entonces, lo que para nosotros nos parece extraño, absurdo, ilógico, no es razonable, ¿sí? Cuando yo oro, porque fueron orando y alabando a Dios, orando y alabando a Dios, ¿verdad? Y sobre todo, cuando yo confío en las promesas de Dios. Y eso fue lo que hizo Josué, un hombre que no se apoyó, dijo, no, aquí nosotros podemos, nosotros vamos adelante, nosotros tenemos un ejército poderoso. No, obedeció totalmente la locura que Dios le dijo que hiciera y que Él le daría la victoria. Y tercero, la victoria que yo necesito en donde Dios me ponga para ser victorioso, para ser un ganador, no se logra con fuerza, porque no es con espada ni con ejército, sino con ¿quién? Con mi Santo Espíritu, ni en mi habilidad, ni en mi talento, ni en mi sabiduría, ni en mi inteligencia. No, en eso yo no me puedo basar, sino porque la victoria le pertenece ¿a quién? A Dios. Y Él es el que recibe la gloria y la fama. Que nos quede claro eso. Y entonces Josué les dice ahí en el capítulo, en el verso 20, Josué 6:20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y 7.60 metros de alto por 7 de ancho se vinieron ¿a dónde? Se derrumbaron, se vino al piso, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. En la conquista de Jericó, en la conquista de la tierra prometida, repasando yo todos los libros que hablan de la conquista, realmente toda la conquista se la dio el Señor, que era lo que hacían ellos, hagan esto y ganaban. Cuando no consultaron a Dios, perdieron. Cuando fueron a conquistar a Ai, en el capítulo 7, en el capítulo enseguida, para que Dios reciba la gloria y la honra. ¿Y qué fue la única que se salvó? ¿Qué fue la única que se salvó? Una mujer extraordinaria que se llamaba Rahab. Rahab, la mujer que le robó el corazón a Dios, que le creyó. Los únicos que se salvaron de Jericó fue Rahab y su familia. De resto, los acabaron.
Vámonos para el capítulo 24, ya terminando. Ya terminando Josué su vida aquí en esta tierra. Él había visto todo lo que pasó en el desierto y había comenzado a ver una cosa, que habían israelitas que se estaban torciendo. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 13, 24:13. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, las ciudades que no edificaron, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. ¿Qué les dice? Yo los hice grandes a ustedes, yo les di todo a ustedes. ¿Y ustedes qué es lo que tienen que hacer? Obedecerme, y obedecer el pacto que yo hice. ¿En dónde? Allá con ustedes en el monte de Sinaí, que el monte temblaba, dice la palabra de Dios. Lo tenían todo. ¿Por qué? Por la fidelidad, por la misericordia, por la gracia. ¿De quién? De mi papá Dios. Y hoy nosotros también podemos contar con esa bendición, como la contaron ellos ahí en la conquista de la tierra prometida. Todo lo que yo tengo de valor en mi vida, la salud, lo que Dios nos provee como Jehová Jireh, todo lo que yo tengo es por la pura misericordia de Dios. La salvación, la redención, la nueva vida en Cristo, el trabajo que yo tengo, la profesión, la familia, todo es ¿por qué? Por la pura e infinita gracia de Dios. Y por eso los desafía, los motiva en el verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Respete, honre, adore a Dios. Respete al Señor. Obedézcale. Y sírvale con rectitud, con integridad, con honestidad y con verdad. No deje meterse ahí. ¿En qué? En engaño, en mentira. Aprenda a qué? A oír al Señor. Y que mire lo que le dice. Y quitad de entre vosotros, porque ya los tenéis, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, qué fidelidad, qué lealtad. Yo seré firme en mis convicciones. Voy a disfrutar la tierra prometida porque Él me dijo que yo iba a disfrutar la tierra prometida. Y que yo estoy haciendo para que la conquistemos y la disfrutemos. Y bueno, llegaron allá y lo primero que hicieron fue que olvidarse de Dios. Y no obedecieron en una cosa. ¿En cuál? En que tenían que acabar hasta con la cama del perro. Tenían que acabar con todo, que no podían hacer alianzas. Y fue lo primero que hicieron. Y esas alianzas comenzaron a llevar ¿a dónde? Al pueblo a la idolatría. Verso 16. Entonces el pueblo respondió, nunca te la contesta, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios, bueno, nos sacó de ta. Pero lo dijeron de boca para afuera, pero de boca para adentro no lo cumplieron. Y bueno, Josué tuvo un error garrafal. Josué y los compañeros que estuvieron con él en la conquista, dirigiendo la conquista de la tierra prometida, que se levantó una generación que no conocía a Dios. No hubo una formación, no hubo cómo enseñar a las nuevas generaciones a qué, a amar al Dios y recordarle toda la historia que habían tenido
de la esclavitud de Egipto y todo como Dios los llevó a la tierra prometida. Verso 20: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que al Señor serviremos. Pero lo dijeron que de boca para afuera. No le obedecieron. Y después termina, muere Josué, muere el sacerdote Eleazar, sumo sacerdote, mueren los ancianos, y el libro de Jueces es la época más terrible que vivió el pueblo de Israel, de una muerte espiritual pero tremenda, una muerte espiritual, y sobre todo de una idolatría los cananeos sabían que si llevaban a los israelitas, a los hebreos, a no adorar al Dios verdadero, sabían que los podían dominar. Y si ustedes leen el libro de Jueces, impresionante la oscuridad y la muerte espiritual del pueblo de Israel. Y claro, el Señor comenzó a disciplinarlo y a hacer como les dijo: serán por espinas, serán por clavos, les harán todo lo habido y por haber. Si ustedes miran el libro de Jueces, es algo realmente lamentable en la situación del pueblo de Israel. Pero este hombre, Josué, fue fiel, fue leal, fue un hombre de un compromiso. ¿Y qué hizo? Cumplió a cabalidad lo que Dios le mandó a hacer. Qué bueno que en el momento en que nosotros estemos para partir de aquí, tengamos nosotros la tranquilidad que hicimos lo que Dios nos mandó a hacer, que hicimos y alegramos el corazón de Dios porque amamos la Biblia, estuvimos en la presencia de Él y formamos y capacitamos hombres y mujeres para cumplir el mandato de ir a llevar la luz en medio de las tinieblas. Vamos a ver al segundo hombre, extraordinario, maravilloso. Quiero decirle que estos tres que vamos a compartir hoy, yo creo que si reunimos toda la iglesia del Señor a nivel mundial, no le alcanzamos ni a dar por los tobillos a ninguno de estos tres. El segundo, Juan el Bautista, el hombre que Isaías y Malaquías profetizaron su venida. ¿Y su venida cuál era? De preparar el camino del Mesías, del Salvador, del Rey de Israel. Él tenía que preparar, él era el estandarte, ¿sí? Él era el escogido de Dios. Y Isaías y Malaquías hablan del mensajero, que es ese hombre maravilloso, extraordinario, y era hijo de Elizabeth y Zacarías, ¿no? Mateo nos dice, ¿quién era Juan Bautista? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿en dónde? En el desierto. Yo me acuerdo que me dijeron a mí que ¿para qué va a arar en el desierto? Allá no va a conseguir nada. En el desierto, ¿qué consigue uno? Alacranes y culebras es lo que uno encuentra en el desierto, ¿verdad? Imagínense. ¿A quién le predicaba? ¿A las piedras? No, la gente iba porque él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Desde dónde? Desde el vientre de Elizabeth. Fue lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, en un mundo en que la religión era formal y una religión seca, fría, se necesitaba una persona con la unción y la plenitud del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para preparar el camino para la venida del Salvador. ¿Y aparece quién? Una persona extremadamente extraña.
totalmente extraña, ¿sí? Y gritando, ¿qué gritaba? ¡Arrepiéntanse! ¡Mejoren sus caminos! ¡Confiesen sus pecados! Gritando como loco, ahí en el desierto. Y claro, ¿la gente qué? La gente comenzó a mirarlo. Bueno, ¿y este loco qué? ¿Este loco qué es lo que está haciendo? Pues confrontando a la gente, que se volvieran, sobre todo, ¿quién? Los religiosos, los sacerdotes y el Sanedrín, que se volvieran, ¿a quién? A Dios, y que el pueblo volviera a Dios. Gritaba como un loco. Corrijan sus caminos, mejoren sus caminos. Esto no estudió en una escuela rabínica, ni escuchó a ningún rabino, pero Dios lo escogió. Dios lo llamó, ¿desde dónde? Desde el bien. Y por eso apareció de la nada, para abrir el camino al Señor, para prepararle. Fue un evangelista, un precursor, fue el heraldo, el estandarte para abrir el camino al reino ¿de quién? Al reino de los cielos. Habla el verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, prepare el camino del Señor. Enderecen, mejoren, ¿qué? Sus obras, enderecen sus vidas, porque están ¿por dónde? Por el camino amplio y por la puerta ancha que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos entran por ella, ¿verdad? Predicó un mensaje fuerte, austero, rudo, diciendo: esta es la verdad, la toman o la dejan. Esta es la verdad, o la toman o la dejan. Por eso decía: arrepentidos. ¿Y qué es arrepentidos? Arrepentidos es cambiar mi manera de pensar. Cambien la manera de pensar. Y eso es lo que hoy le dice a esta sociedad maloliente del siglo XXI, que cambie su manera de pensar, que renueve la mente, que cambiemos nuestros pensamientos. ¿Y cómo los cambiamos? Estudiando la palabra de Dios, obedeciéndola, pero sobre todo memorizándola y meditando. ¿Y qué más es el arrepentimiento? Es modificar la voluntad. ¿Por qué una persona es atea? ¿Por qué una persona no es creyente? ¿Por qué? No porque no tenga todas las evidencias para creer en Dios. Es porque la voluntad de ellos, ¿cómo está? Terca, necia, contumaz, rebelde, anárquico, llevado a su parecer. Pero las evidencias las tienen todas, porque es mucho más fácil creer en la creación que creer en la evolución. Para creer en la evolución se tiene que tener una fe, pero grandísima, para creer una falsa, como lo es la evolución. Pero los científicos siempre parten de una premisa falsa. Nosotros partimos de que Dios creó que todo lo que existe, ¿verdad? Entonces, enderezar la senda. Y mire, y llamaba la atención, no tenía el frac que yo tengo hoy, el vestido, como muchos que tremendas limusinas en carro, predican con vestidos, pero de marca y de todo, zapatos, pero no, se quedaban aterrados de verle la vestimenta a Juan el Bautista. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y la ancha y miel silvestre. Esa era la comida de Juan. O sea, era para la gente que era un loco, ¿sí? Es increíble. Pero Mateo inicia detallando las credenciales como profeta y el inicio de ¿qué? De una revolución diferente
a lo que estaban viviendo a las anteriores. Y por eso Isaías y Malaquías predicaron sobre este hombre, que anunciaba la venida del que venía a perdonar nuestros pecados y a salvarnos de una muerte espiritual. Y Juan le preguntaban: ¿tú quién eres? ¿Elías? ¿Jeremías? ¿Tú eres el Cristo? Siempre dijo no. Y señaló a toda la gente que le preguntaba: ¿a qué? ¿A que fueran a quién? Al Señor Jesucristo. No, yo no soy. Él está aquí en medio de nosotros. Yo vine a dar testimonio. Pero ustedes tienen que conocer al Mesías que ya está aquí en medio de nosotros. Y él dice ahí en Juan 3:30: es necesario que Él crezca, pero que yo ¿qué? Que yo mengue. Eso es lo que le tenemos que el Señor crezca en nosotros, que el Señor cada día coloque su belleza, su hermosura en nosotros, y nosotros seamos más chiquitos, que decidamos rendirnos al Señor y entregarle el control absoluto de mi vida, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo, de mi familia y de todo. Entregarle al Señor. Es necesario que Él crezca. Y la pregunta para nosotros, Juan 3:30, ¿será una realidad en nuestra vida? Nosotros dejamos que el Señor crezca y que yo mengüe, que yo sea más chiquito, que yo tenga un ego pero bien re chiquitico. No, a veces es todo lo contrario. Hay personas que se ensoberbecen y creen que la unción y el poder y todo es de ellos. No, es por la pura misericordia y gracia de Dios, ¿verdad? Y es por eso que siempre predicó la venida del Salvador, pero siempre llevó a la gente a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Oiga, el ministerio de Juan fue extremadamente corto. Fue corto. Fue un añito, un año. Y como un hombre de esta calidad, un hombre de este testimonio, que pasaba un poquito los 30 años. Y mire lo que aconteció. Ahí en Mateo 14:10. Mire lo que aconteció. Y este señor, que estaba en una rumba de su cumpleaños, ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Increíble, a un hombre tan fiel, tan íntegro, tan leal. Uno se queda pensando, oiga, la fidelidad a toda prueba. Increíble. ¿Por qué? Porque cuando los fariseos comenzaron a ver la predicación y que la gente buscaba ¿a quién? A Juan el Bautista, porque les predicaba la verdad de Dios. Ahora comenzaron a perseguirlo y cayó en las manos de Herodes y fue increíble. Pero en un año, uno no necesita mucho tiempo, cuando el Espíritu Santo tiene un monopolio conmigo, las cosas se hacen rápido. El problema es que yo tengo un monopolio con el Espíritu Santo. Usted me dirá, bueno, ¿y eso qué es? Pues cuando yo tengo un monopolio con el Espíritu Santo es que yo tengo una partecita de él. ¿Sí? Una partecita. Pero cuando el Espíritu Santo tiene un monopolio conmigo, me llena todo. Todo le pertenezco ¿a quién? Al Espíritu de Dios. No dejamos cosas ahí entre bambalinas, le entregamos, nos rendimos, nos dejamos guiar y orientar por el Espíritu Santo de Dios, que eso es lo que hoy, desafortunadamente, la mayoría de nosotros no le entregamos nuestra vida al Señor. Oiga, fue decapitado Juanito. Y lo más increíble es que Juan no vio ni la obra de Cristo, no vio la crucifixión
ni tampoco vio que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cumplió con fidelidad, a cabalidad, la obra que Dios le mandó a hacer aquí en esta tierra. Y preparó el camino, ¿para quién? Para el Señor. Juan 1:29. Juan 1:29. Mire lo que decía él. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Eso fue lo que le dijo a la gente. Qué bendición tan grande hoy que nosotros imitáramos, pero aunque sea poquitico, imitáramos la fidelidad, la lealtad, el amor, la entrega y la obediencia de este hombre maravilloso, de este hombre de una entrega total a Dios. Y uno se hace la pregunta: Dios no tiene lógica. Dios toca que es por revelación, por fe, como este hombre de una entrega total muere descabezado. Sí, pero porque nosotros lo vemos aquí a nivel de la tierra. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor de Juan el Bautista? Nadie se ha levantado. No hay profeta como Juan el Bautista. No hay. Imagine por encima de Moisés, por encima de Elías, por encima de Jeremías, por encima de todo. Imagine el más grande profeta, dicho por quién. Por nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo y repito lo que he dicho aquí varias veces. Ya no hay profecía, no hay. El último profeta fue Juan el Bautista. Ya, por eso es que a la gente la engaña. Ya el Señor dice: carreta, eso es carreta. Es carreta, pero bueno, allá nos veremos en el cielo a ver cómo es la cosa. Qué increíble. Que este hombre haya terminado la vida así y sardino, limpio. Pero vamos a ver otro que también es Dios mío. Claro, en la iglesia primitiva se necesitaban hombres así, de ese talante, de ese linaje, de esa realeza y de ese amor y esa entrega total a Dios, de una consagración total a Dios. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar del primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Quién? Esteban. En el capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos. 6 y 7. Dice el verso 8: Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿qué hacía? Prodigios, señales entre el pueblo. Este muchacho vivió la fe al extremo. Fue una fe pero contundente para el Señor. ¿Y por qué? Porque vivió la plenitud del Espíritu Santo, que es lo que yo siempre le pido a Dios que haga con nosotros hoy. Hay gente que busca los dones, hay gente que busca... Yo lo único que les digo es una cosa: ¿por qué los discípulos cambiaron después de Pentecostés? ¿Por qué esas gallinas se volvieron invencibles? Las gallinas estaban escondidas allá en el aposento, ya estaban, y que no llegara nadie.
Y después de Pentecostés, ¿cómo se volvieron? Invencibles. Invencibles. ¿Por qué? Por la llenura, por el derramamiento del Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Que eso es lo que hoy nosotros tenemos que pedir, es la llenura del Espíritu Santo. Que eso cambia, transforma, renueva, nos hace diferentes. Y por eso ni los golpes, ni las persecuciones, ni las amenazas, ni aún estando su vida en peligro, no se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero hoy nosotros estamos llenos de nosotros mismos, ¿sí? Tenemos un ego que nos miramos al espejo y nos invitamos al cine nosotros, ¿sí? Tenemos, ¿sí? La plenitud del Espíritu es lo más fundamental de la iglesia. Y es que el extraditado número 1 de la iglesia de Cristo se llama el dulce Espíritu Santo de Dios. Hacía cosas grandes. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando, peleando con Esteban. Claro, porque Esteban, ¿qué es lo que le estaba haciendo? Como hizo Juan, que los confrontó con la verdad, sobre todo a los fariseos y a los escribas y al Sanedrín, los confrontó con la verdad, y eso les producía rabia, odio y deseo de matarlo, como mataron después a nuestro amado Redentor Jesucristo. Se levantaron, pero no podían resistir la plenitud del Espíritu Santo. No podían. Toda esa jauría de lobos y de hienas en contra de uno solo. Pero uno solo, ¿lleno de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen, siempre sobornan, ¿sí? Hacen trampa, engaño, de todo. Y que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, lo manipularon al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y aquí hay una cosa bien maravillosa. Claro, la manera como Dios respaldó la fe, la fidelidad y la lealtad de este pelado, porque era un pelado, era hasta un muchacho, de una entrega total. El Espíritu Santo lo respaldó con poder, con señales, con prodigio, y a causa de ese testimonio, ¿qué pasó? Vino la oposición, una oposición cruel, feroz, que rechinaban los dientes, que le mostraban. Y Esteban se dio cuenta de una cosa. Aquí mi vida está en peligro. Yo le pregunto a los que están por nuestro Facebook, por nuestro YouTube, aquí a los que estamos, si usted se da cuenta que su vida está en peligro, ¿qué haría? Y suavizó el mensaje, lo suavizó. Bueno, pongámonos aquí de acuerdo. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? Y yo cedo en los principios, no, porque este muchachito era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Sobornaron, soliviantaron y pusieron testigos de Jehová, testigos falsos, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Blasfema. Ojo. Y blasfemar, ¿qué pasaba con el Sanedrín cuando oían a alguien blasfemar? Muerte. La muerte. Y mire cómo comenzaron a hablar mentiras, blasfemas. Ellos eran los que estaban blasfemando a un hombre lleno, a un muchacho lleno del Espíritu Santo. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Comenzaron pues a atacarlo de una manera pero feroz. Estos detractores lo odiaban
a este muchacho. Pero el Espíritu Santo lo colocó donde quería, ahí lo quería, ¿sí? Y le dio la sabiduría y le dio poder. Y Esteban sabía que la sentencia era factible en cualquier momento. Pero mire lo que nos dice el verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿quién? De un ángel. Resplandecía. La unción, la belleza, la hermosura que Dios coloca cuando uno está lleno del Espíritu Santo es increíble. Es algo fantástico, es algo milagroso de Dios. Veían esa unción, esa frescura, esa paz, esa tranquilidad. Imagínense, estando la vida en peligro, ¿cómo lo veían? Miren, este tipo, ¿qué es lo que tiene? Lo que nos falta a nosotros, la plenitud del Espíritu Santo. El sumo sacerdote 1:7, capítulo 7:1. El sumo sacerdote dijo, entonces ¿es esto así? El sumo sacerdote, el mero, y comienza una disertación de este muchacho, pero que le da una cátedra de Pentateuco, le da una cátedra, lo lleva desde Abraham, lo pasa después por Isaac, por Jacob, lo lleva a José, lo lleva después, bueno, por todos los lados, y por último termina ¿dónde? En Moisés. Pero una cátedra maravillosa de este muchacho. Y llegamos después de esa cátedra que le da, dice el verso 51. Mire cómo los confronta. Confrontó el pecado del Sanedrín con la verdad. Y es que la verdad, o usted la recibe, o usted se para y sale corriendo. Sale corriendo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo de Dios. Como vuestros padres, así también vosotros. Como resistieron allá en el desierto y aún en la tierra, en la conquista de la tierra prometida, así son ustedes. Y les dice algo todavía, pero más, ¿qué es lo que hizo? Vio la muerte encima y se fue con toda. Pero con toda. Por eso, fidelidad a toda prueba. Y es que cuando está en juego mi pellejo, ahí hay que como hacer un alto, ¿no? No, se fue con toda. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora sois entregadores y asesinos. ¿Qué tal? Eso solamente lo puede hacer un hombre lleno del Espíritu Santo. Solamente una persona así, como este muchacho. Por eso que siempre mi oración y mi petición y mi ruego es que Dios nos llene del Espíritu Santo, que nos llene para poder hacer algo, para que la gloria sea solamente ¿para quién? Para el Señor. Los confrontó con la verdad. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la obedecieron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Una predicación ungida tiene que producir dos cosas. O usted cae de rodillas y se arrepiente y reconoce su maldad, o hacen lo que todos estos sinvergüenzas no quisieron oír. ¿Y qué hicieron? Y mataron a este pelado. Lo mataron. ¿Por qué? Porque la verdad que hace produce. Oye, es que me están denudando. Es que me están confrontando. Uy, me están poniendo en evidencia.
Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes lo mataron, lo asesinaron. Ustedes mataron al Mesías. Pero violento Esteban, pero lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, que dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y vio a su Salvador, a su Señor, a su Rey, ahí que estaba sentado a la diestra de Dios. ¿Usted puede imaginar cómo quedaría Esteban con esa visión? Imagínese, eso sería algo sublime, algo espectacular. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Se taparon los oídos. Y arremetieron a una contra él. ¿Cuál fue la reacción de los malandros? Del religioso que tiene ese corazón entenebrecido, endurecido, que tiene esa conciencia contaminada. ¿Cuál fue la reacción? Su reacción no fue oír, obedecer, acatar, aceptar el mensaje. No, lo rechazaron. Rechazaron el mensaje de vida, de salvación, y mataron al mensajero. Y mataron al mensajero, mataron a Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz lo mismo que el Señor dijo en la cruz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fidelidad a toda prueba. Y yo le pido a Dios que yo sé que llegara alguien ahorita aquí, bueno, Hugo, blasfeme de Dios, y no le pego un par de pepazos. La probabilidad que yo lo haga es de 9 a 1. Uy, no, sí. Y después, Señor, perdóneme, pero es que es la vida. Porque esa fidelidad a toda prueba hoy no se ve por ningún lado. Y tenemos que pedirle a Dios eso, que ese compromiso sea de una entrega total con el Señor. La pregunta es: ¿qué sacrifico yo para Dios? ¿Qué sacrifico yo para Dios, para mi Salvador, para el que me dio vida, para el que me dio salvación, para el que me dio vida eterna? ¿Qué sacrifico yo? Nada. Y terminemos con una historia. Miles y miles de fanáticos iban a la mansión de Elvis Presley. ¿Cómo era? Él, ¿qué era lo que cantaba? Rock and roll, ¿no? El rey del rock and roll. Cuando cumplía años, allá iban, pero miles y miles de personas a celebrarle cumpleaños a un ídolo. Muchos fanáticos. Yo aquí ya veía por ahí una final de un torneo ahí que es aquí, se llama Copa Libertadores de América, veía un poquito ahí. Y la gente cómo lloraba, y estaban que le empataban a que iba ganando, y lloraban, y la cara que hacían. Bueno, no hace nosotros, ¿qué? Como 15 días. Por ahí fuimos a ver al Bucaramanguita. No, y nosotros allá ya estadio lleno ahí, yo estaba haciéndole fuerza al Bucaramanguita y nada, el dicho. Hacía yo como 500 años que no iba al estadio. Y allá, Búcaro, no. Pero yo me quedaba mirando a la gente cómo gritaba, como... y sí, árbitro y tal, y que Dios lo bendiga, árbitro, que Dios lo bendiga bastante.
Y yo le decía, si uno fuera así de fanático con Dios, si uno fuera así. Y mucha gente, y veía yo la barra del Deportivo Pereira, oiga, venid de Pereira a Bucaramanga. Y eso, y va a ir esa barra que era chiquita, sí, había unos pocos, pero gritaban más que nosotros. Sueltan hasta el último peso y van de ciudad en ciudad vitoreando ¿a qué? A su equipo. Son fieles a su equipo. Y por ahí oí de un veterinario por allá en cierta ciudad que le decía a sus clientes que él conocía clientes que eran más fieles a sus perros y a sus gatos que a su familia. ¿Dónde está mi fidelidad a Dios y mi amor a Dios? ¿Dónde está? La fidelidad no fue diseñada para que yo ponga los ojos en las superestrellas, en las celebridades, en los intelectuales, en un periodista. No, y menos en un político. Pero ¿cuántos tienen su fidelidad a un político? Y bueno, mire, la infidelidad cobra un tributo terrible. Y preguntémosle a Judas. Cuando Judas fue y vendió al Señor por 30 monedas de plata y le dijo cómo lo entregaría, que al que besara, ese es, y recibió la plata, y al Señor lo llevaron. Pero ¿qué hizo él? Después entró en un remordimiento y en una culpa. ¿Y cómo terminó? Ahorcándose. El tributo a la infidelidad nos cuesta caro, nos cuesta cosas, unas consecuencias pero terribles, porque la verdadera fidelidad aguanta las tormentas, los problemas, las dificultades, resiste las tentaciones, pero sobre todo como estos tres meros que acabamos de compartir ahorita. Cuando flaquea y ya es atacada, la fidelidad se pone más fiel, como Daniel en el capítulo 6, que estos bárbaros no tuvieron nada en contra de Daniel, pero se metieron con el Dios que él amaba y le metieron el decreto ahí a Darío. El pobre Darío, cuando lo elevaron a la estatura de Dios por un mes, y el pobre Darío, cuando dio cuenta, primero, esto cómo me quiere, estos funcionarios cómo me quieren, qué belleza, me subieron a Dios por un mes, que nadie podía elevar ninguna oración. ¿Para qué? Para fregar ¿a quién? A Daniel. Y Daniel apenas vio el decreto, abrió como lo solía hacer antes, porque se arrodillaba 3 veces al día. No entró en pánico, ni entró en miedo, ni entró en nada. No. Y él puso a orar. Y bueno, mire, Daniel lo respeta. Y el pobre Darío duró ahí hasta la mañana, ya bien amanecido y tratando. Y recuerde que es ley de media y de parche, que usted no puede abrogar ninguno. Y Daniel le habla. ¿Y qué hizo Darío? Daniel, el Dios al que tú sirves continuamente, que Él te libre. Y se fue Daniel allá al foso de los leones. Cuando llegó allá al foso de los leones, cogió el león más gordo y lo puso de cabecera. Y le puso allá a roncar. Le puso a roncar ahí. Y al otro día Darío casi no duerme y se levantó rápido y llegó allá y Daniel, el Dios que tú dices continuamente, Daniel. ¿Te has podido librar de los leones? Sí, porque ante él fui hallado inocente. Qué cosa tan bella, la fidelidad a Dios, la lealtad a Dios. Nosotros solamente tenemos una vida, una sola vida. ¿Cómo la estamos invirtiendo? ¿Somos leales a Dios? ¿Somos fieles a Dios? ¿O somos fieles a nosotros? Y la mayoría
No lo somos. La mayoría no somos fieles. Encontrar una persona fiel a Dios hoy es muy difícil. Muy difícil. Y usted me dirá, ¿y usted es fiel? Yo no, que voy a ser fiel, yo estoy también más lejos que por ahí, estoy como Balaam, por ahí de pronto, ¿sí? Pero es que la demanda de Dios a la fidelidad es muy seria, muy seria. Pero bueno, tenemos estos tres ejemplos, estos tres maravillosos hombres que nos dan a nosotros una esperanza de que nosotros también podemos ir en una mejora que continua. Bueno, pongámonos de pie y oremos. Démosle gracias a mi Señor. Padrecito bueno, Padrecito justo, Padre hermoso, Padre, siempre tiene lo mejor para nosotros. Y nos recuerdas, oh Dios, que tu palabra es vida, que tu palabra es salud, que tu palabra es perdón, que tu palabra es bondad. Oh Dios, qué ejemplo tan extraordinario, qué tesoro tan incalculable. La fidelidad de Josué desde muchacho, la lealtad a ti, la entrega total a ti, el compromiso contigo. General del ejército, el comandante en jefe, el líder, el pastor, el capacitado para un enfrentamiento militar. Pero tú le dices, papá Dios, ahí en el 6:2, yo te he entregado a Jericó y a todo lo que hay ahí. Oh Dios, permítenos tener esa fe de creerte a ti las promesas que tú nos das, que yo viva de promesa en promesa. Y eso fue suficiente para Josué, porque creyó, no se puso a dudar, ni la incertidumbre, ni a refunfuñar, porque la estrategia que Dios me da siempre me lleva a la victoria. Y Josué hizo algo que a mí me asombraba. Comunicó la visión, la estrategia al pueblo, y el pueblo la oyó y la obedeció. Es ilógico, es extraño, es algo que es muy difícil para creer. Pero los fieles son niños y obedecen, los leales. Oh Dios, y lo hicieron con una obediencia total, sabiendo que era imposible, pero que para el Dios de Israel no era imposible. Todo para ti, papito Dios, es posible. Por eso ahora, Señor, yo te suplico que en el nombre de Jesús, si alguien está pasando en este momento por una tempestad, por una tormenta, que tú le lleves al equilibrio, que vuelva a la estabilidad. Oh Dios, porque ¿cuál es misericordia ante la adversidad? Lo veo imposible, lo veo muy grande para mí, muy pesado.
ese no soy yo, yo no soy ese hombre. Es que todo está en contra mía. Pero Dios no me dice a mí eso. Mi Dios me dice es que actúe, que vaya y que crea y que sea fiel a su palabra. Y se fueron. No se intimidaron, porque yo tengo que oír al Señor, no los que intimidan, no los que desaniman, no los que nos llevan a dudar. No, yo tengo que oír al Señor, aunque me parezca absurdo. Yo lo hago porque Él es el dueño de todo. Y lo hicieron, y dieron las 7 vueltas el último día, y el Señor les había prometido que les derrumbaría. Ya les había adelantado. Un premio seco cuando detuvo el río Jordán y ellos pasaron en seco. El primer obstáculo, el primer impedimento para la conquista de Jericó. Y después vieron cómo las murallas, 7:60 de alto por 7 de ancho, se derrumbaron, y las murallas acabaron con el ejército y la conquistaron. Porque siempre la victoria es tuya cuando yo reconozco que todo lo que yo tengo y todo lo que soy es por tu gracia, por tu misericordia, papito Dios. Y la conquistaron. Y ya terminando, a puertas de irse a disfrutar de la eternidad, Josué los llama y los reprende, los exhorta. Dios nos ha hecho grandes, porque todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Nosotros no hicimos nada. Y si ustedes quieren seguir en la idolatría como los padres antes de conquistar, o como ahora que ya estamos en la tierra prometida, y si van a los dioses cananeos, yo en mi casa serviremos a Dios, ustedes miren a quién van a servir. Y le dijeron a Josué, sí, nosotros seguiremos a Dios. Pero se levantó una generación que no conocía al Señor y cayeron en la más vulgar idolatría, en una prostitución espiritual terrible. Y por eso la época más difícil que ha vivido el pueblo de Israel es esa época tan oscura y de muerte espiritual como lo fue el libro de Jueces. Oh Dios, permítenos ser los Juan Bautistas del siglo XXI. Aquel que los 4 evangelios hablan de él, los 4 evangelistas, y le dedican un buen tiempo a un hombre de una consagración y una dedicación total y una rendición total a Dios. Claro, porque estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Oh Dios, Espíritu Santo, yo te suplico. Sí, nosotros, pero ahí está mi clamor, mi súplica, mi ruego. Espíritu Santo, sin tu llenura no seremos nada. O sí, estorbo, tropiezo, deslizadero para otros. Lleno del Espíritu Santo apareció. Lo tildaron de loco, que un hombre que estaba fuera de los cabales, pero comenzó a gritar: arrepentidos, cambien su manera de pensar, cambien sus pensamientos y dobleguen su voluntad, y arrepiéntanse, vuelvan, den la media vuelta.
y arrepiéntanse. Les habló la verdad. El rey viene. Ya está aquí el rey. El reino de los cielos está entre nosotros. El evangelista, el precursor, heredando el estandarte, el que abrió el camino al Señor, al Salvador, al que me perdonó los pecados, al que vino a darnos vida, y vida en abundancia y vida eterna. Oh Dios, los fariseos iban, pero los confrontó con la verdad. Y por eso, oh Dios, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Qué increíble que el escenario de su iglesia fuera el desierto. Allá iba la gente, porque la gente va donde hay unción del Espíritu Santo de Dios para un cambio radical en mi vida. Y se quedaban atónitos. Nunca fue a una escuela formal rabínica, ni oyó a un rabino, pero sí oía a Dios. Sí, ahí está el secreto, oír a Dios. Y cumplió, porque fue escogido por Dios. Y aún la gente miraba su vestimenta y su comida de un loco, pero loco para Dios, cuerdo para Dios. Y Dios, papito Dios, tú sabes, increíble, que solamente un añito de ministerio, y cumplió el propósito para el cual tú lo enviaste a esta tierra. Nosotros hemos tenido tiempo para hacerlo, pero ayúdanos, no nos dejes ahí. Ayúdanos a hacer tu voluntad y ponga tu ley en mi corazón para obedecerla. Oh Dios, y uno se queda abismado, aterrado. Como una persona tan joven como Juan el Bautista muere en manos de semejante sádico. Oh Dios, pero es que nosotros somos tan terrícolas que nos cuesta mucho trabajo entender la eternidad. Pero allá es uno de tus consentidos. Y tuyo, mi amor Jesús, tuyo. Mi Señor, mi amor, mi vida, mi todo. Oh Dios, que yo como Juan el Bautista pueda, oh Dios, terminar mis días solamente viviendo para ti, oh Dios. Y gracias por el muchachito Esteban, lleno del Espíritu Santo, les habló pero con contundencia. Cuando la plenitud de tu Espíritu está, cuando tú tomas el control absoluto de nuestra vida, eso es lo que te pido, que nos tomes, que nos llenes, que nos satures, para que la gente vea lo que vio en los apóstoles del Cordero. Después de Pentecostés salieron, gritaron, sanaron, hacían prodigios, maravillas. Y los fariseos vinieron, lo echaron a la cárcel, lo golpearon, de todo lo hicieron. Les prohibimos predicar el nombre. No los detuvo nadie. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos nosotros, como lo hizo Esteban, que los confrontó pero muy fuerte, y él se dio cuenta que su vida estaba en peligro, pero arreció su predicación porque sabía de quién era y a quién servía. Cuando uno sabe de quién soy y a quién sirvo, va para adelante, va para adelante. Duros y circuncisos de corazón, y ustedes mataron al autor de la vida. Son unos asesinos, crujían los dientes contra él, pero él, puesto los ojos en el cielo,
Vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra. Veo los cielos abiertos y los otros le taparon los oídos y rechinaban los dientes. Y lo mataron. ¿Qué sacrifico yo para mi Dios? ¿Qué entrego yo para mi Dios? Oh Dios, que hoy esta palabra produzca el fruto al cual tú la has enviado, que corra y sea glorificada. Que no sea palabra de un hombre, que sea tu palabra la que produzca el fruto y que la gloria solamente sea para ti, papito Dios, papito hermoso, papito bello. Qué hermosura tu paternidad, qué hermosura tu protección, tu cuidado. Papito, lo único que tenemos es gratitud contigo, Señor. Gracias porque siempre tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias porque mi alma, oh Dios, está batida en el polvo. Vivifícanos según tu palabra. Padre, ahora que tú des respuesta a gente que está clamando ahorita. Que tú, oh Dios, abra las ventanas de los cielos. Si es una necesidad matrimonial, si es un hijo, si es, oh Dios, un problema económico, si es, oh Dios, que estamos pasando por la pérdida de un ser querido, que tú llenes ese vacío que nos dejaron, que tú lo llenes. Papito Dios, gracias. Y que tú nos sigas, oh Dios, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, papá, para que nosotros podamos ver el último y gran avivamiento de tu Espíritu Santo en esta tierra. Ahora, Señor, te pedimos que en este fin de semana tú nos acompañes, nos guíes, que tu presencia siempre vaya delante de nosotros como poderoso gigante, para yo vivir tranquilo, confiado y en paz, mientras tú vienes por nosotros o mandas por nosotros. A ti toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, a todos los que están ahí en nuestro Facebook, en vivo y en directo, que la bendición de Dios sea con ustedes y con sus familias en esta semana y sobre todo en este puente. Que Dios me los bendiga y me los conserve en paz. Bendiciones.